desde que diste a luz tu barriga se siente mejor, así que puedes hacer las tareas del hogar inmediatamente después de dar a luz a trillizos y regresar a casa. La casa parecía un contenedor de basura. Mi esposo pensó que solo estaba usando mi embarazo como una excusa para aflojar en las tareas del hogar y dijo una. He dado a luz. No tenía motivos para aflojar más al verme luchar para hacer las tareas del hogar con mi amigo exhausto. Dijo, llamaré a mi mamá. Ella puede enseñarte lo que debe hacer una esposa adecuada. Mi suegra es muy estricta con la disciplina. Para ser honesto, nunca me gustó mucho cuando mi esposo llamó. Ella llegó con una mirada de furia, pero una inesperada de eventos estaba a punto de desarrollarse. Perdí a mis padres cuando era joven y fui criada por mi abuela. Sin embargo, ella falleció antes de terminar la escuela secundaria. De ahí en adelante dependí de la amabilidad de mis vecinos para graduarme de la escuela. Después de eso conseguí un trabajo y dejé mi ciudad natal. Vendí la casa de mi abuela, así que no tenía a dónde regresar. Afortunadamente, la gente de la empresa nos unimos, fueron agradables y conocí a alguien con quien quería casarme. Cuando fui a la casa de su familia para anunciar nuestro compromiso, me intimidó una suegra. Aspecto severo. Mi esposo no planeaba vivir con sus padres, así que comenzamos nuestra vida matrimonial. Solo nosotros dos. Él ha sido una roca para mí, aunque yo me encargaba de la mayoría de las tareas domésticas. Él siempre aprecia mi esfuerzo, así que nunca me sentí agobiada. La felicidad conyugal incluyó momentos en los que él mi cocina, lo que me hizo sentir muy feliz alrededor de los 6 meses. Al inicio de nuestro matrimonio descubrí que estaba embarazada y, para nuestra sorpresa, con trillizos. Aparentemente las probabilidades de concebir trillizos de forma natural son de una entre varios cientos de miles. Estar embarazada por primera vez y no tener padres en quienes confiar. La licencia de maternidad temprano en una mezcla de felicidad y el miedo se apoderó de mí cuando sentí que mi cuerpo cambiaba. Una falsa compañera de trabajo de mis maridos, que había sido muy amable conmigo desde que empezamos a salir, se había tomado una licencia de maternidad unos meses antes y trabajó hasta su edad, que la hacía parecer increíblemente fuerte en comparación. A mí le conté sobre mi embarazo y le compartí mis ansiedades. Ella me tranquilizó diciendo que todos estaban nerviosos la primera vez. Sus palabras me hicieron seguir adelante mientras alimentaba pequeñas vidas dentro de mí. Sin embargo, mi esposo no fue tan comprensivo y asumió que solo estaba aprovechando. Embarazo. Como excusa para aflojar, no estaba tratando de tomar atajos a propósito. Luché contra náuseas severas, acidez estomacal y fatiga, pero él lo descartó como mera imaginación. Estoy trabajando para la familia. Esperas que regrese a casa y haga las tareas del hogar holgazaneando en casa todo el día con 3 comidas y siestas y todavía quejas. Según él, las tareas del hogar no eran un trabajo real y eran un deber de mujer. Seguro que yo había hecho la mayoría de las tareas del hogar incluso antes de quedar embarazada, pero él solía ayudar a una. Cuando le pregunté cuándo compré eso, argumentó que las tareas domésticas son responsabilidad de la esposa. Deberías. El 99,9%. Después de todo, soy yo quien trae el cheque de pago. Es más que suficiente para ayudar. 0,1%. Me di cuenta de que no había ningún razonamiento con alguien tan fijado en sus costumbres. Pasaron meses tratando de satisfacer sus demandas y tomando descansos cuando podía. No sé si fue por la tensión, pero tuve que hospitalizado por el riesgo de parto prematuro. Los trillizos suelen ser pequeños en el nacimiento del útero. Premix reduciría aún más sus posibilidades de supervivencia, así que me pusieron en reposo estricto en cama. Llamé a mi esposo al trabajo y él vino después de un turno, pero la hospitalización ni siquiera es tu fecha límite. ¿Así lo pediste? ¿Ser admitido solo para saltarse las tareas del hogar, que no recibió una explicación del médico? Lo llamé porque el médico dijo que querían explicarle la situación. ¿Qué pasa con mis comidas mientras estás aquí? ¿Has podido visitar el doctor hasta ahora? Eso debería ser suficiente. Vámonos a casa. Comenzó a picotear mis cosas. Trató de sacarme de la cama. ¿Cuánto crees que costará esta estadía en el hospital? No pagaré facturas médicas para alguien que no está enfermo. Sección es un parto natural porque no te desvías del curso de la naturaleza. Es vergonzoso por su mención de una cesárea. Deduje que los médicos le habían informado, pero claramente no. Que es demasiado pronto para que los bebés nazcan.
Nacer necesitaban más tiempo para crecer dentro de mí, por eso me tuvieron que internar, así que con los trillizos me habían sugerido una cesárea. Hubiera preferido un parto natural si fuera solo un bebé. Él nunca cooperó de ninguna manera, solo hizo demandas. Él solo está plantando semillas y dejándome el resto a mí. Mi enojo comenzó a desbordarse. No se trata solo de mí. Hay 3 nuevas vidas dentro de mí. Si eso significa proteger a mis 3, haría cualquier cosa, pero no importa cómo le explique, mi esposo ganará. No escucho y me quedo sin aliento y jadeando al escuchar la conmoción que Partera entra corriendo. Mi esposo es escoltado fuera de la habitación y puedo escucharla sermonearlo severamente. Es una cuestión de vida o muerte. Cualquier otro abuso verbal o físico es denunciable. También es una molestia para las otras mujeres embarazadas después de haber sido regañadas así. Mi esposo se comportó en el hospital. Una cosa menos de que preocuparme. Solo quería concentrarme en los bebés en mi vientre, pero terminé teniendo una cesárea antes del término. Mi mayor preocupación era dónde nacerían sanos, pero para mi alivio, mis trillizos lanzaron fuertes llantos. Sin embargo, debido a su nacimiento prematuro, su peso era bajo, por lo que tuvieron que ser hospitalizados por un tiempo. Mi estadía en él fue más larga de lo normal, pero fue dado de alta antes de que los trillizos regresaran a casa. Todavía no me siento a la altura. Encontré la casa luciendo como un basurero. Tú estabas en el hospital, así que, naturalmente, las tareas se acumularon ahora que regresaste. Limpia y prepárame la cena lo antes posible. Mi esposo. Hice nada en casa durante mi estadía y dejé todo como estaba en lugar de lavar su ropa. Compró ropa nueva y había montones por todas partes. Parecía que sobrevivió con comida para llevar y entrega a domicilio, dejando basura por todos lados sin disposición. El hedor era insoportable, no era algo que yo podría arreglarlo en 2 días. Me quedé estupefacto. Debes sentirte más ligero alrededor del vientre. Ahora deja de mirar y comienza a limpiar. Mi esposo no me ayudó con el alta ni vino a recogerme. Esperaba tontamente que me diera la bienvenida con un simple tú. Debo estar cansada, pero me equivoqué al aceptar cualquier calidez de él, aunque no fue. Después de dar a luz. No volví a la normalidad, pero comencé a ordenar cada vez que él me veía descansando. Me decía que no afloje la comida. Yo ahora soy el sostén de la familia y yo soy lo primero. Él extrañaría mis explicaciones como excusas entre ordenar, visitar a los trillizos y bombear. No podría concentrarme en limpiar. Incluso si me dices que cocine, la cocina es una montaña de basura. La cocina era un desastre, así que compraba comida prefabricada. Comprar era una cosa, pero no estaba preparado para cocinar. Elegir una comida diferente cada día era todo lo que podía hacer. Lamentar no poder llevar a mis trillizos a término. Me despierto. La noche. Creo que esa podría ser la razón por la que mi recuperación ha sido lenta. Le rogué a mi esposo que me dejara descansar, de lo contrario podría necesitar ser rehospitalizado, pero él dijo, solo quieres aflojar, no puedes usar el hospital como excusa. Él rechazó mi súplica con inmensa presión. Traté de tomar descansos mientras las tareas del hogar, pero un día estaba tan agotado que me quedé dormido sin darme cuenta de que él estaba en casa. Estás durmiendo la siesta en lugar de saludarme después del trabajo, viviendo el sueño, ¿eh? ¿Sabes quién mantiene el techo sobre tú? Parece que necesitas un repaso sobre cómo ser esposa. Llamaré a mí. Y haré que te entrene justo enfrente de mí. Llamó a su madre y afirmó que usé el hospital como excusa para aflojar. Él siempre decía que su madre estaba estricto. Él decía que nunca olvidaría la vez que ella lo regañó cuando era niño. Las pocas veces que la vi después de nuestro compromiso sentí que era intimidante, como si pudiera estallar en cualquier momento. Ahora parecía que era mi turno de experimentar su ira. Estaba aterrorizada. Aparentemente ella vendría al día siguiente y justo después de que mi esposo se fue a un compromiso laboral. Una suegra con cara de enojo llegó antes de que pudiera saludarla y me preguntó qué habías estado pensando. Que estaba a punto de regañarme por el desastre. Ella en cambio dijo que acabas de dar a luz, necesitas descansar. Luego me quitó la aspiradora, se puso el delantal y comenzó a limpiar. Luego revisó si el dormitorio estaba limpio y si la cama estaba fresca. Después de limpiar la habitación, me dijo que descansé. Aunque pensé que sería una siesta corta, terminé durmiendo profundamente y me desperté presa del pánico.
Descubrí que ella había lavado la ropa e incluso había comida caliente preparada. Todavía había habitaciones por limpiar, pero el lugar era habitable. No pude. No la pensé lo suficiente. Entonces mi esposo llegó a casa viendo la sala limpia, se engrelló. Buen trabajo, mamá, has entrenado a mi esposa perezosa, necesito ser más estricto con ella como tú, pero mientras se sentaba a comer, mi suegra me arrebató la comida y los palillos de él que dijo que se podía comer. Siéntate en el suelo ahora. Frente a su formidable presencia él saltó y se sentó. Ella lo calificó. No preocuparse por su esposa después de que ella arriesgó su vida al dar a luz. Ella le dijo que no criarlo para que sea un sinvergüenza. ¿Cómo podría alguien pensar que fue hospitalizada solo para evitar las tareas domésticas cuando en realidad fue hospitalizada para proteger a sus hijos por nacer? Eso es dar la vida por. ¿Eres una especie de monstruo disfrazado de humano? ¿No lo sabes? Que una cesárea es una cirugía en la que abren el estómago. Es fundamental mantener la limpieza, pero te quedas en casa y no haces nada. ¿Qué estás pensando? Es como si estuviera viendo a un hombre adulto siendo regañado como a un niño. No es. Esposa, quien necesita disciplina eres tú, hijo inútil. Siempre has sido así. Tomas las opiniones de otras personas sin pensarlo dos veces y luego te niegas obstinadamente a aceptar cuando alguien señala tus conceptos erróneos. Ahora eres padre. Da un paso adelante, hijo idiota, cuando te confrontan por su maltrato. Su esposa, después del parto, confesó que, influenciado por un compañero de trabajo, aparentemente le dijeron que las mujeres usan el embarazo como una manera de actuar descaradamente y poderosamente, usando las náuseas matutinas como excusa para aflojar en las tareas del hogar, usando a su bebé como excusa para un parto fácil y demás, y que estas mujeres se aprovechan de la ignorancia de hombres para manipularlos a su antojo. Qué razón tan ridícula para que la haya maltratado. Mi suegra se puso furiosa al ver la furia. Me preocupaba que pudiera colapsar por la sangre a alta presión mientras mi esposo simplemente se intimidaba sin ninguna molestia. Mi suegra a menudo me ayudaba ya que la recuperación posparto es un desafío, pero él y dijo que me acompañaría. Ella quedó impresionada por su respuesta adulta. Sin embargo, la verdad fue todo lo contrario. Se disculpó por no visitando después de una reunión con su madre. Todo estuvo bien. Me conmovió mucho darme cuenta de lo mucho que ella se preocupaba por mí sin que yo supiera que mi suegra tenía muchos principios. Era sensata, no es alguien que se deje engañar por ningún compañero de trabajo o no, le dijo con severidad. No creerle a esas personas que ese compañero de trabajo no regresará por un tiempo debido a viajes de negocios, así que mi ingenuo esposo cree que no lo engañarán nuevamente. Mi suegra, y dudo que realmente haya aprendido. Lección. Ella miró hacia abajo. Él con una mirada sospechosa. Después de ese incidente mi esposo se volvió más solidario y mi salud mejoró. Aprobado. Incluso podía ir de compras después de visitar a nuestros trillizos en el hospital, pero mi suegra los visitaba regularmente preparando platos que podían almacenarse por mucho tiempo. Lo cual fue una. Cuando nuestros trillizos regresaron a casa, mi suegra prácticamente se movió al inculcarle los conceptos básicos del cuidado infantil a mi esposo. Inicialmente se resistió incluso a cambiar pañales, pero ante la ira de la suegra, comenzó a ayudar a regañadientes. Actuó con mucho cariño frente a su madre, pero en el momento en que ella se fue había a no hacer nada. Aún así, no pudo ocultar su inexperiencia, lo que me hizo preguntarme si pensaba que teníamos cámaras ocultas en la casa. Incluso sin ellas, cualquiera puede ver que no estaba haciendo nada. Asombrado por su pensamiento superficial, pero nuestros trillizos continuaron creciendo saludablemente al final hasta que cumplieron 1 año. Mi esposo, de mala, le cambió los pañales en la alimentación, pero se puso tapones de aire y durmió mientras lloraban por la noche en el trabajo de revestimiento al día siguiente, dejándome solo para manejar todo. Entonces un día dijo que tienen 1 año, ahora puedes manejar todo por tu cuenta. ¿Estaba diciendo que será más fácil a partir de aquí? Señorita compañera de trabajo líder, le llenó la cabeza con tonterías nuevamente. Resulta que es una compañera de trabajo. Había mencionado que se vuelve más fácil después de 1 año, quien me había animado durante mi primer embarazo. Realmente diría que sin considerar mi situación. Entonces él soltó, será mejor que dejes de esforzarte con las tareas domésticas. El cuidado de los niños y las tareas domésticas son trabajos de mujeres. Entonces, ¿cuándo lo harás? Volviendo al trabajo, tenemos 3 ratones más que alimentar, ¿sabes?
En ese momento estaba seguro de que un compañero de trabajo engañoso que había estado fuera por negocios estaba de regreso y llenando la cabeza de mi esposo con N. Johnson. Él dejaría sus cosas por ahí y nunca limpiaba después de comer y esperaba que le sirviera de pies y manos. Ahora que lo pienso, estoy volviendo a tiempos en los que daba las cosas por sentado sin trillizos siempre en movimiento. Fue un desafío para mí manejar todo lo que le supliqué. Ayudar más con los niños. Poder hacer más cosas en la casa, pero él vio que yo usaba a los niños como una excusa para ser vago. A menudo actuaba de manera diferente con los niños, dejando objetos peligrosos como raíces a su alcance cuando le señalaba sus. Puedo decir que solías hacerlo antes del embarazo argumentando que si me importaba debería recogerlo. Mismo, las cosas se intensificaron hasta convertirse en discusiones en toda regla y él comenzó a ignorarnos tanto a mí como a los niños, incluso los pisotearía si estuvieran jugando. El piso y si se movían de manera impredecible, podría pisarlos cuando le advirtiera que continuaría ignorándome después de un intercambio en particular, se volvió aún más terco. Petulante. Estaba al límite de mi ingenio, así que le confié a mi madre. Mi cuñado a la mañana siguiente ella vino, lo despertó y lo llevó de regreso a su casa. Cuando ella regresó con él unos días después, él parecía completamente agotado, como si hubiera pasado por un intenso reentrenamiento. Mi esposo se arrodilló frente a casi llorando disculpándose, parecía que estaba extremadamente agotado, casi como si mi suegra lo hubiera regañado y reprendido. La razón principal de esto parecía ser porque lo habían regañado en el trabajo por quejarse de mí. A sus compañeros de trabajo sobre lo terrible que era mi esposa, todo porque estaba enojado por haber sido golpeado por suegra. Durante esto, un compañero de trabajo que se sentía mal y que había regresado recientemente de la licencia de maternidad estaba allí y le preguntó, ¿tienes trillizos? Para confirmarlo, cuando él asintió, ella explotó y la gente enojada dice que se vuelve más fácil cuando cumplen un año, pero eso es para un solo niño con trillizos. Se vuelve más fácil. ¿Qué estabas pensando? Una vez que comienzan a moverse, no puedes quitarles los ojos de encima. Lo suficientemente difícil como para ver uno y mucho menos dejar tres con tu esposa sola. ¿Eres una especie de monstruo? Ella señaló cada defecto. Además, los compañeros de trabajo masculinos con niños parecían sorprendidos de que aún se hubiera divorciado y dijeron que era un milagro que la historia se difundiera y él incluso fue reprendido por sus superiores. Incluso tuvieron margen para sugerir que mi esposo podría abusar físicamente de mí y de nuestros hijos casi al mismo tiempo que un compañero de trabajo que había engañado a mi esposo estaba siendo despedido. Jude. Un comportamiento inapropiado hacia algunas compañeras de trabajo que él había afirmado. Estaba en un viaje de negocios, pero en realidad solo estaba contratándole para que se encargara de los asuntos de divorcio. Sin embargo, a su regreso, hubo un informe de la mujer victimizada y se había convertido en un caso policial después de que jefe le dijera que investigarían a fondo los rumores. Mi esposo finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. Mi suegra también le advirtió que si lo dejaba lo repudiaría. Ella estaba furiosa diciendo cosas como si quieres reclamar ser el jefe de la familia entonces podrá mantenerla con su propio salario. Esto le hizo decidir cambiar costumbres. Yo estaba equivocado. Cambiaré mis costumbres y estaré ahí para mi esposa y mis hijos. Por favor no me dejen. Mientras mi suegra me decía. Yo podría ser brutalmente honesto con él. Decidí perdonarlo esta vez, sin embargo, le advertí que no habría una próxima vez desde entonces. Mi esposo ha sido como un hombre cambiado ayudando en la casa con los niños. Incluso compró libros de cocina con ellos. Recetas fáciles para hombres y se convirtió en un ritual de fin de semana para el cocinar de vez en cuando. Mi suegra viene inesperadamente para revisar las cosas y salir con los niños, lo cual ha sido un gran alivio cuando nuestros trillizos tuvieron suficiente para ir a la guardería. Tenía confianza en las habilidades de crianza de mi esposo, así que decidí trabajar a tiempo parcial. El empleo a tiempo completo era difícil mientras cuidaba del viaje, así que renuncié a mi trabajo, pero una vez que comencé la escuela espero extender mis horas y tal vez incluso volver a poco